Muy buenas noches a todos. Estamos terminando el trimestre porque se acerca la Navidad y vamos a hablar sobre la elección de David por parte de Dios. No vamos a tener más catequesis hasta después de los Reyes Magos. Ya les avisaré con un evento de estos. Porque justo este viernes terminamos las catequesis de confirmación del pueblo con motivo de las fiestas de Navidad. Vamos a rezar y les voy contando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema de hoy va sobre el rey David y viene muy bien, ahora que viene la Navidad, hablar sobre el rey David porque Jesús nace de la estirpe de David. Es decir, que los descendientes de David tienen en su línea genealógica a José, que es la persona que utiliza Dios para custodiar a la Virgen Santísima. Porque Jesé, el padre de David, que tenía 8 hijos, vivía en Belén. Y el profeta Samuel es invitado por Dios para ir a la ciudad de Belén a ungir rey. El pueblo judío al principio se regía por los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios y el pueblo obedecía lo que habían dicho los profetas. Algo parecido a como si ahora pues mandaran los curas, más o menos, o los obispos. Pero resulta que el pueblo quería tener reyes como tenían los otros pueblos. Y daros un rey, y queremos tener reyes. Y entonces el profeta unge a David, que curiosamente era el hermano más pequeño de todos los hijos de Jesé, tan pequeño que ni siquiera lo llamaron para la unción. Se presentó ahí el profeta, dijo: voy a ungir a un hijo tuyo, y fueron pasando todos los hijos de Jesé, y al final dijo: no falta alguno, ¿no? Me ha dicho Dios que tengo que ungir a uno, pero no es ninguno de estos. Y uno era alto, y el otro era guapo, y el otro era fuerte, y el otro... Y el Señor se fija en el más pequeño, ese niño que después vencería a Goliat con una piedra y una honda. Y los filisteos huyeron bendiciendo al Dios que había, a través de un pastorcito, vencido a su gigante Goliat. Bueno, la historia se repite tantas veces, y de la humildad de Jesús pues se vence al diablo y se vencen todas aquellas personas que ponen la soberbia por delante. Es decir, no solamente David es signo del Mesías por ser ungido por el profeta, por ser ascendiente de José, sino que hasta en la humildad, en cuidar las ovejas, porque era pastor, en tantas cosas nos recuerda, hasta en el pueblo de donde vivía, en Belén, nos recuerda al Mesías y esta Navidad que viene. David se siente elegido por Dios, pero continúa a las órdenes del rey Saúl hasta que ve que llega su momento. Saber esperar es una de las virtudes del cristiano. Ahora estamos esperando el nacimiento del Mesías, un nacimiento que se repite, que se actualiza en la liturgia de la Navidad. Es decir, no solamente recordamos que Jesús nació en Belén, es un nacimiento histórico, sino que si vivimos la Navidad como toca, podremos descubrir que Jesús nace en nuestra vida, nace en la liturgia, en la misa de Navidad o en la misa del Gallo, como que vuelve a nacer.
o nosotros volvemos a ese momento, como ocurre en Belén cuando se celebra la misa de Navidad en cualquier día del año. Por eso, por ser de la estirpe de David, dicen Hosanna al hijo de David cuando entra en Jerusalén montado en un pollino, porque reconocen que es heredero de David, que tiene esa realeza que le viene de la sangre, aunque en realidad le venga mucho más por ser hijo de Dios. Pero el pueblo daba mucha importancia a sus reyes, a sus profetas y a sus jueces. Era todo como un signo divino de que Dios estaba con ellos. David, además, es un modelo de oración. Los salmos que rezaban los sacerdotes y las religiosas en el breviario, que están en la Biblia, la mayoría fueron escritos por David. Allí él pide perdón, allí alaba a Dios, allí le canta, y para nosotros es importante porque repetimos esas oraciones y si las meditamos lentamente podemos tener una gran riqueza en esa oración que estamos haciendo, heredada del profeta David. David también reconoce una característica importante que puede diferenciar nuestro tiempo de tiempos más antiguos. Reconoce que a veces se equivoca, reconoce que peca. De hecho, Dios le dice que no le va a construir un templo por culpa de sus pecados, que el templo, que lo prepare todo, pero que el honor de construirle un templo para no vivir en una tienda lo tendrá su hijo Salomón. David se reconoce pecador, sabe que ha hecho cosas mal, cosa que hoy día no solamente se peca como siempre, o a lo mejor más, no lo sé, sino que además se niega que sea pecado, o no se considera el pecado como algo que ofende a Dios, además de ofender a los demás. Es decir, se niega que el pecado sea una realidad contra Dios, y eso es muy grave, porque no hay peor ladrón que el que no reconoce que lo que está cogiendo no es suyo. Si se cree que todo es suyo, que tiene derecho a todo, pues va a seguir robando, sin posibilidad de no robar, porque se cree dueño de todo. Hoy día, como nos pensamos que no ofendemos a Dios, tenemos muy pocas posibilidades de rectificar, porque nos creemos que todo lo hacemos bien. Y no hay peor persona de cara a mejorar que aquella que se cree que lo hace todo bien. Es malo pensar que uno lo hace todo mal. Eso está mal. Porque entonces se le encoge el corazón, no tiene fuerza para seguir, se rinde. Pero quizás es peor pensar que uno lo hace todo bien, porque el que cae hacia arriba no tiene límite. Cuando caes hacia abajo te encuentras en el suelo, ya no puedes caer más. Pero si caes hacia arriba, te caes con soberbia y cada vez eres como peor porque te crees incapaz de equivocarte. Dice la pregunta esta que resume el tema: ¿por qué los cristianos nos desanimamos a pesar de los pecados? Porque Dios Padre está dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso y conoce nuestro corazón. Si nosotros no nos reconocemos pecadores, no podemos disfrutar del perdón y de la misericordia de Dios. Lo dice Jesús en el Evangelio: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. El que se cree que no necesita nada, pues no lo pide, no lo busca, cuando lo tiene no lo acoge. Por eso es peligroso, no solo como una cosa personal de cada uno, sino de toda la sociedad, de todo nuestro tiempo, de nuestro mundo, porque se piensa que todo lo hace bien. Dice aquí el resumen que tenemos: reconoció que se había comportado de manera injusta y que había dejado de ser fiel a los mandamientos. Lloró amargamente su pecado y pidió perdón al Señor, orando, ayunando y lamentándose. Me van a disculpar porque estoy algo constipado.
El sacramento del perdón, la misericordia, se recibe a través de la confesión. Y es importante ya el gesto de arrodillarse, del ir a buscar a un sacerdote, de pedir perdón, porque eso es ya un reconocimiento de que no lo hemos hecho todo bien. Repito que es muy peligroso de cara a recibir a Jesús en la Navidad, no reconocer nuestros errores. Porque llegaremos a pensar que ni siquiera necesitamos a Jesús. Y que empieza pensando que los que tienen que cambiar son los demás, que él no hace nada para cambiar, tiene el peligro de pensar que Dios nace para los demás, porque él no lo necesita. Y eso es muy grave y también es muy común. No lo dirán de esa manera tan clara, pero hay gente que se lo cree realmente, que lo hace todo bien. Y es, ya digo, es muy peligroso. Por eso es bonito meditar los salmos del rey David que le piden perdón al Señor. Aquí dedica un punto el catecismo, que voy a enseñarlo. Es el catecismo de la Iglesia Católica para preparar a los chicos de confirmación. Y dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad ante tus ojos. Esto es del Salmo 51. Dice la palabra misericordia y la palabra pecado en varias ocasiones. El que no medita en esto no tiene nada que mejorar. Y entonces puede hacer la vida a los de su alrededor insufrible porque ya se acostumbró a ser, a lo mejor, a faltar a la caridad, a ser maleducado, a ser grosero, a lo que sea, porque no tiene nada que mejorar. El cristiano siempre tiene que estar mejorando. Aprovecho la ocasión en esta catequesis para felicitar las Navidades a todos, para que podamos recibir no solo en la historia a Cristo, no solo en nuestra vida, repito, sino también en la liturgia, el nacimiento de Jesús en cada misa del gallo, en cada Navidad, en cada comunión, es la vivencia real, práctica, de lo que supone celebrar el tiempo litúrgico de la Navidad. De la misma manera que Cristo muere el Viernes Santo, en el momento de la adoración de la cruz, de la misma manera que Cristo bautiza en el sacramento de cada bautismo, o que recibimos a Cristo en la Eucaristía, Cristo nace en Navidad. Y esto es muy importante celebrarlo. Las comidas, los regalos, las luces, los belenes, ayudan a vivir este nacimiento de Cristo en el interior de cada uno. No digo que sean malos, pero tienen que ser camino para ese fin. Si no nos llevan a recibir a Jesús, puede que no sirvan para nada. No sé si hay alguna pregunta, que hoy sí que las estoy viendo bien. Y recuerdo que si comparten la catequesis la pueden ver más personas y tienen una lista en el canal de YouTube con todas las catequesis que hemos dado sobre este libro de Testigos del Señor. Vamos ahora, nos tocará el tema 14 y a lo mejor en el trimestre que viene intercalaremos alguna otra catequesis con algún otro tema para poder ir acorde con el ritmo que llevan las catequesis en el pueblo. Vamos a intentar que los chicos se confirmen entre el mes de mayo o el mes de junio. Lo que termino diciendo que lo que se había prometido a David sobre su reino, sobre su pueblo, se hace realidad a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, que la promesa a David no es solamente de un reino histórico, que fue bien grande en el pueblo de Israel, sino que también es de un reino mesiánico a través del reinado de Cristo, venciendo al pecado que tanto hizo llorar después a David, porque, bueno, pecó con la mujer de Urías,
y luego mandándolo a luchar al frente para que lo mataran, poniéndolo en primera línea, porque un pecado lleva a otro y hay que poder cortar y decir, aquí me quedo. Él tenía los profetas que lo advertían, nosotros tenemos los mandamientos, tenemos la conciencia, donde vamos viendo lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal y por qué, y mientras no se nos duerma esa conciencia, todo va bien. Viene bien de vez en cuando parar un poco, ahora en las Navidades, por ejemplo, y mirar todo lo que ha sido el año para ver qué tenemos que reformar, que mejorar para el año próximo. ¿Qué podemos hacer para que este año que va a empezar sea mejor en el trato con los que tenemos a nuestro alrededor, o sea mejor con todas aquellas personas que dependen de nosotros, o sea mejor en nuestra relación con Dios? Es decir, que la revisión personal de todo el año nos ayude a mejorar con las personas que se van a encontrar con nosotros el año próximo. Yo les invito a hacerlo esta Navidad, además de meditar un poco cómo vamos a recibir a Jesús en el día a día de nuestra vida, no solo estos días de Navidad, sino los días que le siguen. Así que me despido, si no hay ninguna pregunta, felicitando la Navidad a todos y esperando para ustedes que puedan disfrutar de su familia, de las luces, de los belenes, de las comidas, pero en el nacimiento de Cristo. Que no nos pase la Navidad sin recibir a Jesús. Un Jesús que viene de la historia, que se hace presente en la historia a través de la liturgia, a través de la Santa Misa, a través de los sacramentos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches y ya les avisaré para la próxima catequesis cuando hayan pasado los Reyes Magos.